Saludos cordiales, soy Fabricio Ceballos. Bienvenidos a Enfoque Mundial. Tuvieron que pasar 18 días de angustia, sufrimiento y también de inmensos esfuerzos y colaboración humana para que un grupo de 12 niños y su entrenador de fútbol fueran rescatados de las profundidades de una cueva en Tailandia. El hecho es considerado como una verdadera hazaña, no solo por el legendario operativo de rescate que se planificó y llevó a cabo para sacar con vida a estos jóvenes entre 11 y 16 años de edad y de su tutor de 25, sino también por la fortaleza física y mental que mostraron los integrantes del grupo durante su permanencia al interior de la cueva. Hoy, Enfoque Mundial, les contaremos qué sucedió con este grupo de jóvenes tailandeses y su entrenador que forman parte del equipo de fútbol Los Jabalíes Salvajes, el operativo que se formó para rescatarlos, la solidaridad mundial que se evidenció frente a este caso y cómo fue el rescate que los deja de nuevo en el lado de la vida. Bienvenidos todos. Veamos un breve recuento de lo sucedido hace pocos días en la cueva de Tailandia. El siguiente reporte preparado por la redacción internacional. Los 12 niños y su entrenador de fútbol, quienes quedaron atrapados el 23 de junio en el interior de la cueva Tuang Luang de Tailandia, tenían planeado pasar una tarde de fiesta, pero una tormenta severa fue el comienzo de su pesadilla. Poco después de que el equipo entrara en la caverna, comenzó a caer una intensa lluvia. El agua fue inundando el interior de la cavidad y la entrada quedó bloqueada. Los jabalíes salvajes acabaron en una pequeña plataforma rocosa a unos 4 kilómetros de la entrada. El grupo usó rocas para excavar 5 metros en esa isla seca y crear una caverna donde pudieran pasar juntos y mantener el calor. El entrenador Ake, un ex monje, les enseñó tácticas de meditación para ayudarlos a mantener la calma y usar el menor aire posible. Pasaron varios días a oscuras, sin alimentos, solamente con agua que en forma de humedad goteaba de las paredes de la cueva. Los jabalíes salvajes se tenían unos a otros. Lo más difícil era esperar a que los rescaten. Veamos de inmediato las características de la cueva en la que el grupo de chicos y su entrenador quedaron atrapados. La cueva se llama Tham Luang Nang No, nombre tailandés que significa Gran Cueva de la Dama Dormida. Está ubicada en la cordillera de Doi Nang Non, en la provincia de Chiang Rai, a aproximadamente 700 kilómetros al norte de Bangkok, capital de Tailandia. Es una cueva caliza, semiseca, que tiene 10 kilómetros de largo. Es la cuarta más larga de Tailandia. Tiene muchos recesos profundos, estrechos pasadizos y túneles serpenteantes bajo cientos de metros de piedra caliza. Hay numerosas estalagmitas y estalactitas en algunas partes del sistema. Esta es parte de una serie de cuevas subterráneas y cursos de agua, muy atractivas para el turismo de aventura y se encuentran en la zona limítrofe con Birmania y Laos, en el continente asiático. Pero internamente, ¿cómo es la cueva? Para tener mayor claridad, revisemos el siguiente gráfico. El grupo de chicos y su entrenador fueron hallados en un reducido espacio a más de 3 kilómetros de la entrada y a una profundidad de entre 800 metros y 1 kilómetro. En la parte inicial, la cueva tiene una amplia bóveda en la que se puede ingresar sin problemas. Conforme se camina a la misma, la cueva se estrecha y desemboca en un angosto pasaje. Más adentro, la altura es menor a 1 metro y más adelante existe un punto donde la cueva se ensancha. Avanzando por la cueva existe una sección, la más pequeña del túnel, donde solo puede pasar una persona a la vez. Atravesando esta parte, se llega a una sección de más de 10 metros de altura, hasta llegar al lugar donde se encontró al grupo en una especie de isla de terreno seco. Pero, ¿cómo quedaron atrapados? La tarde del 23 de junio, los 12 niños y su entrenador auxiliar de fútbol decidieron realizar una excursión al interior de la cueva Tham Luang para festejar el cumpleaños de uno de los menores. El equipo se reunió para su práctica de fútbol a las 10 de la mañana de ese día. Ekapol Shandawong, el entrenador asistente del Club Infantil de Fútbol Jabalíes Salvajes, publicó ese día un video en directo en su cuenta de Facebook a las 10:42 de la mañana. Alrededor de las 3 de la tarde de ese sábado, el personal del Parque Nacional donde se ubica la cueva encontró 11 bicicletas estacionadas frente a la entrada de las grietas. Este y otros hechos llevaron a las autoridades a indagar sobre el paradero de los adolescentes.
La búsqueda inicial se emprendió a la 1 de la mañana del domingo 24 de junio, luego de que la policía de Mae Sai fuera notificada 3 horas antes de que el equipo infantil de fútbol estaba perdido. Para ese momento, varios medios de comunicación en Tailandia indicaron que el grupo entró a la cueva después de la práctica de fútbol para organizar una fiesta sorpresa para uno de sus compañeros. Un integrante del equipo que no se les unió, identificado como Game, dijo a un diario de la localidad que ya había visitado la cueva otras 3 veces, pero nunca durante la estación lluviosa que la hace muy riesgosa. Game dijo además que no se unió a su equipo ese día porque no se sentía bien. Poco después de que el equipo entrara a la caverna, comenzó una intensa lluvia. El agua fue inundando el interior de la cavidad y la entrada quedó prácticamente bloqueada. Los niños y su entrenador quedaron atrapados dentro, mientras los niveles de agua aumentaron rápidamente, por lo que se adentraron en el sistema de túneles para encontrar un lugar seguro. Todo apunta a que el crecimiento de los niveles de agua en las diferentes cavernas los llevó a adentrarse cada vez más hasta el sitio en el que se pusieron a salvo 4 kilómetros adentro. Pero, ¿cómo sobrevivieron solos? Este es uno de los puntos con menos información disponible. Se sabe que los niños llevaban algo de comida para la celebración del cumpleaños, pero no exactamente cuánta ni qué dificultades tuvieron para conservarla y racionarla. Una vez que fueron encontrados el 2 de julio, los especialistas les proporcionaron alimentación adecuada. Sin embargo, por las cartas que enviaron desde el interior, se sabe que la comida es lo que habían estado esperando con más ansias. Otra de las dificultades que tuvieron que atravesar fueron los cambios de temperatura. Pues aunque en esta época del año el interior de la cueva está a unos 26 grados centígrados promedio, los niños dijeron en sus cartas que llegaron a pasar frío. Es momento de hacer una pausa, regresamos en breve en Enfoque Mundial para contarles más detalles de la situación de los niños y su entrenador atrapados en una cueva en Tailandia. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Hoy revisamos el rescate de los niños y su tutor en una cueva de Tailandia. Muchos se preguntarán cómo se conoció este hecho. Les contamos pues que la madre de uno de los pequeños reportó su desaparición a las autoridades, frente a lo cual la policía inició una búsqueda por los lugares donde estaba planeado que el equipo de fútbol pase ese día. Con esto las autoridades encontraron las bicicletas de los niños en las cercanías de la cueva y se activó un operativo para encontrarlos. Un equipo de buzos británicos se internó en las cuevas, nadó por los canales subterráneos inundados y finalmente los encontró el 2 de julio, luego de 10 días de su desaparición. A pesar de haber estado varios días con casi nada de alimentos, todos se encontraban en buen estado de salud. Cuando los buzos llegaron, los niños estaban junto con su entrenador apiñados en una roca. Una vez encontrados, lo primero que se previó fue el dotarles de alimentos y de artículos necesarios para precautelar su salud mental. Se planeaba, mientras tanto, el rescate. Una de las medidas que se tomó fue el bombeo progresivo del agua de los canales, esto con el objetivo de que los pequeños pudieran salir por la misma ruta por la que entraron. Sin embargo, en la cueva existía demasiada cantidad de agua, lo que dificultaba que los menores pudieran salir. Otra medida pensada fue perforar la cueva hasta llegar al lugar donde se encontraban los niños y su entrenador. Sin embargo, la fragilidad de las paredes impidió seguir con este plan, puesto que se podía ocasionar un derrumbe fatídico. Otra opción era esperar que las lluvias del monzón terminaran y así naturalmente disminuiría el agua de los canales y todos pudieran salir. El problema era que hubieran tenido que esperar un par de meses en el subsuelo, expuestos a condiciones difíciles y con problemas permanentes para dotarlos de alimentos y asegurar su salud. Finalmente hubo 2 vías de rescate. Buceando en compañía de los rescatistas
y la otra extrayendo a varios menores en una cápsula especial. Veamos en el siguiente reporte cómo se llevó a cabo esta tarea. Tras 9 días perdidos, 2 buzos encontraron a los menores y su entrenador a unos 4 kilómetros de la entrada de la caverna. Después de 16 días de espera, hoy por fin podemos ver las caras de nuestros jabalíes salvajes. Los rescatistas tuvieron que navegar por pasajes que estaban en partes inundados, lo que hacía imposible salir sin el equipo adecuado y trabajar contra el tiempo, pues las condiciones al interior de la cueva no eran las óptimas. Tras un entrenamiento básico de buceo y natación, los rescatistas dieron inicio a la operación de salvamento el domingo 7 de julio, logrando sacar a los 4 primeros niños. Cada menor viajaba con 2 buzos y llevaba un tanque de oxígeno propio y una máscara para atravesar los espacios inundados, mientras que en otros tramos solo era necesaria una caminata. Todo el trayecto iban guiados por una cuerda desplegada por los rescatistas. En las secciones más angostas, los rescatistas tuvieron que quitarse los tanques de aire para poder pasar. El lunes 8 rescataron a 4 más y el martes completaron el equipo. 1 a 1 los jabalíes salvajes fueron sacados de la oscuridad del Tam Luang. Les dieron oxígeno antes de que fueran rápidamente llevados en ambulancias a un hospital de la ciudad de Chiang Rai. El gobierno tailandés confirmó que a los niños y a su entrenador se les administraron medicamentos contra la ansiedad para que pudieran estar relajados y así poder sacarlos de la cueva. Como ya vimos en el video, la labor de rescate no fue nada sencilla. 90 buzos especializados trabajaron en esta labor, 40 tailandeses y 50 extranjeros. Los rescatistas guiaron a los 13 atrapados hasta la salida. Para esto tuvieron que caminar, escalar y bucear. De este modo fueron trasladados los niños, así como vemos en el gráfico. Un buzo va muy cerca al niño. El niño va dotado de una máscara completa para su cara y un tanque de oxígeno. Un segundo buzo va en la parte posterior, haciendo las veces de guía y de soporte. Los 3 van siempre sostenidos de la cuerda guía. Para atravesar los espacios estrechos y brechas de las cuevas, un rescatista pasa primero y retira el tanque de oxígeno del niño. Con la ayuda de los rescatistas, el niño cruza la brecha, que en algunos casos tiene un ancho de apenas 40 centímetros. Y finalmente sube el segundo rescatista. Elon Musk, el principal de la compañía SpaceX y Tesla, desarrolló en tiempo récord un submarino para el rescate de los jabalíes salvajes. En un fin de semana diseñó, fabricó y probó una cápsula tubular de 31 centímetros de diámetro. Esta fue fabricada a partir del tubo de transferencia de oxígeno líquido del cohete Falcon. Esta cápsula pesa apenas 40 kilos y su espacio es suficiente para que quepa un niño en su interior. Su diámetro le permite ser transportada en los espacios angostos y su carcasa de aluminio es bastante resistente para evitar lesiones del ocupante. Tiene una capacidad térmica para mantener a temperatura ambiente a los niños y además a una capa aislante de neopreno para mantener el calor interno. Y aunque no se conoce a ciencia cierta cuántos tuvieron que salir nadando y cuántos dentro de la cápsula, lo importante es que todos salieron sanos y salvos. Ekapol Shantawong, de 25 años, era el único adulto que acompañaba a los niños que se quedaron atrapados en la cueva. A su corta edad había pasado diversas vicisitudes. Apenas a los 10 años de edad se había quedado huérfano luego de que sus padres y su hermano fallecieran por una epidemia grave que afectaba a las vías respiratorias. En su juventud decidió ingresar a un monasterio budista hasta que en el año 2015 se sumó al club deportivo. De hecho, él no era el entrenador principal, sino que era el técnico asistente del equipo Los Jabalíes Salvajes. Ese día quedó a cargo del equipo luego de que el entrenador principal no pudiera asistir al entrenamiento debido a un asunto personal. Mediante un mensaje de la red social Facebook, le pidió que llevara al equipo a una cancha en la montaña. Como el equipo de fútbol era de niños pequeños, le sugirió que le acompañaran unos muchachos de mayor edad para que le apoyaran en el cuidado y guía del grupo. Se dice que entraron a la cueva para escribir sus nombres en la roca como un ritual de iniciación en el mundo del deporte, pero lastimosamente el agua invadió las cavidades y quedaron atrapados. Cuando los primeros rescatistas llegaron hasta el lugar donde permanecía el equipo, Ekapol era quien más signos de deterioro presentaba.
Esto era porque la poca comida que tenía había destinado para los niños. De hecho, su permanencia durante los 10 años en el monasterio le permitió manejar un autocontrol sobre su cuerpo, basado en la meditación y que pudo transmitir en esta ocasión a los pequeños futbolistas. Con los rescatistas envió una carta a los padres de los pequeños a quienes pedía perdón por la situación que estaba viviendo, pero les prometió cuidarlos hasta el final. Los padres respondieron con mensajes alentadores en los que le decían que no se sienta culpable por todo lo ocurrido. Es momento de hacer una nueva pausa. Regresamos en breve en Enfoque Mundial con más detalles del rescate de los niños y su entrenador en Tailandia y también una entrevista con un rescatista conocedor de este tema. Sigan con nosotros. Muchas gracias por seguir con nosotros y para tratar este tema nos acompaña hoy Franklin Varela, guía de alta montaña de la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Montaña. Es actual director del Grupo de Rescate de la Asociación de Guías de Montaña del Ecuador y ha trabajado en operaciones especiales con personal del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, también del Ministerio del Ambiente, el Cuerpo de Bomberos de Quito, Fuerzas Armadas, entre otros. Franklin, gracias por estar con nosotros en Enfoque Mundial. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Franklin, para empezar, ¿qué tan complejo fue este trabajo de rescate de los niños atrapados en esa cueva en Tailandia? Bueno, realmente fue un trabajo muy complejo para los rescatistas que acudieron a ese llamado de emergencia. ¿Por qué? Trabajar en lugares confinados, en lugares estrechos donde que no se puede hacer mucho, es lo más, tal vez una de las partes más complejas de los rescates, ¿sí? Porque los buzos, por ejemplo, no podían llevar sus tanques de oxígeno en la espalda como normalmente se hace cuando se bucea. Tuvieron que llevar sus tanques a un costado y todo se vuelve complejo por la estrechez del lugar donde estaban los niños atrapados, ¿no? Ajá. Hemos visto durante este programa que la cueva finalmente tiene varias secciones que son amplias, otras que son muy estrechas, donde apenas puede pasar una persona a la vez. Todas estas condiciones, lógicamente el agua, la temperatura interna y demás, hacían y dificultaban las labores de rescate de los niños que fueron encontrados 10 días después de haberse extraviado. Así es, sí. Es uno de los principales problemas, como digo, es la estrechez, las condiciones, la humedad que se encuentra también en las cuevas y el temporal, ¿no? El temporal que sufre toda esa zona, que cada vez estaba aumentando el nivel del agua. ¿Qué condiciones presente ese tipo de cuevas, esa cueva de Tailandia que está ubicada al norte de ese país? ¿Qué tipo de condiciones muestra? Bueno, es una cueva de 10 kilómetros, según tengo entendido. 10 kilómetros es una de las cuevas más grandes que tiene Tailandia para hacer este tipo de espeleología, se llama, ¿no? Este tema de adentrarse a las cavernas. Ajá. Tengo entendido que los chicos también no estaban preparados para hacer espeleología, simplemente salieron un día y se adentraron un poco a la caverna. Y debido a la inundación que sufrió ellos tuvieron que adentrarse un poco más, y luego quedaron atrapados ahí, ¿no? Bueno, dicen que la temperatura interior de la cueva era de 25 grados, pero en algunos momentos y después de tantos días de permanecer dentro de la misma, los niños empezaron a sentir frío, hambre, lógicamente, y un poco las condiciones adversas propias de encontrarse dentro de esa cueva. Claro, la deshidratación también hace que la gente empiece a presentar síntomas de frío, ¿no? La falta de oxígeno ya, al estar atrapados ahí como una cápsula. Las personas normalmente emanamos CO2, entonces estamos consumiendo el oxígeno, emanamos CO2 y finalmente, como no tenía mucha ventilación ese sector donde se encontraban, se les estaba acabando el oxígeno. O sea, ahí había el riesgo de que ellos puedan morir asfixiados. Pero por supuesto, sí, así es. Si se demoraban tal vez un poco más, podrían llegar a eso, ¿no? Bueno, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de reacción biológica, fisiológica presenta una persona cuando se encuentra bajo esas condiciones?
también perder un poco el sentido de las cosas, ¿no? La desesperación hace llevar a todo eso, la falta de alimentación. No se tiene una noción del tiempo, ¿no? Exactamente. Incluso hay videos en los que se ve que el entrenador preguntaba qué día estamos, cuántos días transcurrieron y demás. Así es. Ajá. O sea, son varios de los factores que se van presentando. Pero, ¿qué les permitió también a este grupo de 13 personas mantenerse a salvo y soportar durante tantos días estar adentro de la cueva? Yo creo que a pesar de ser niños, lo que les ayudó bastante es ser deportistas. Ajá. Estaban entrenados, estaban haciendo deportes, supongo, con meses de anticipación. Y debió depender bastante también del entrenador, de estar ahí, cabeza fría, como decimos en las montañas normalmente, para poder controlar a los niños, que no se desesperen y tener confianza en que alguien iba a llegar a ayudarles, ¿no? Así es. Bueno, como usted bien decía, Franklin, la espeleología es esta actividad que consiste en la exploración de cuevas y cavidades subterráneas naturales. ¿Qué tipo de recomendaciones se puede ofrecer a la ciudadanía que está vinculada directamente a la actividad de la espeleología? Sí, ante todo contratar un guía, ¿no? Existen guías que se dedican netamente a hacer este tema de la espeleología. Ellos ya saben todo el material que deben llevar para poder asistir a la gente que gusta de este deporte. ¿Qué tipo de factores hay que tener en cuenta? Elementos para llevar y demás. Sí, lo principal sería tomar en cuenta que si las cavernas o las cuevas, como le llamamos, tienen ríos internos, chequear bastante las condiciones meteorológicas que están en la parte externa de la caverna, ¿no? Porque de eso depende de saber si el nivel de agua va a aumentar o se va a mantener en el mismo estado que está y poder practicar este deporte de una forma segura, ¿no? ¿Qué otro tipo de recomendación usted puede brindar a la ciudadanía que está vinculada con la espeleología, con esta actividad de adentrarse a las cuevas? Sí, simplemente como dije anteriormente, contratar una persona que sepa bastante de esto, porque el tema de la espeleología es bien compleja. Tengo compañeros que se dedican a esto y es realmente complejo. Internamente en las cavernas, en las cuevas, no es solamente de caminar, hay lugares que hay que bajar, hay lugares que hay que ascender y todo eso, ¿no? Es una actividad compleja, ¿no? Que se requiere un conocimiento. Así es. Un conocimiento técnico en algunas circunstancias Pero también. por supuesto. Bueno, en Ecuador también hay cuevas, al igual que en Tailandia y en muchos países. Aquí en Ecuador también hay cuevas. Antes de arrancar esta entrevista, usted me mencionaba que hay la famosa Cueva de los Tallos en la provincia de Morona, Santiago. También hay la Cueva de Humandi en la provincia de Napo y muchas cuevas más, sobre todo en la región amazónica. Sí. Hay una cueva que representa características similares a la de Tailandia. Me mencionaba la de Humandi, por ejemplo, que es muy visitada por el turismo. La de Humandi es muy visitada, ¿no? En la provincia del Napo. Se asemeja un poco porque tiene un río en la parte interna, entonces en ciertas ocasiones llueve en la parte de atrás de la caverna y este río tiende a crecer. Ha habido varias ocasiones que yo he llegado y el nivel del agua está bastante alto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precaución cuando el temporal está adverso para practicar este tipo de deportes. ¿Ha trabajado puntualmente sobre algún caso de rescate en alguna cueva aquí en el país? En las cuevas no, pero tengo conocimiento que sí ha habido casos en la Amazonía donde que compañeros, colegas rescatistas de otras instituciones han acudido a ayudar, ¿no? Muy bien. Agradecemos a Franklin Varela, rescatista y guía de montaña, por sus recomendaciones a quienes de forma general visiten cuevas y puedan tener en cuenta estos riesgos que eventualmente se pueden presentar. Pero más allá, lo vivido en Tailandia con el grupo de chicos y su entrenador deja varias lecciones al mundo, como por ejemplo la importancia de las decisiones que se toman y los riesgos que éstas pueden significar. En este caso, el haber ingresado de manera no planificada a la cueva representó un riesgo para la vida de este grupo de 13 personas. Pero además, lo que se puede aprender de todo esto es que en medio de las dificultades, el mantener la esperanza, la fortaleza y el control fue fundamental para que el grupo supere esta prueba de vida. Y sin duda, otra de las lecciones que nos queda es la solidaridad y el apoyo que se hizo presente. El operativo de rescate, en el que participaron más de 1000 personas, contó también con el apoyo moral de familias, autoridades nacionales e internacionales y millones de personas que siguieron de cerca este caso.
alentando permanentemente a todos para obtener los mejores resultados. Finalmente, luego de 18 días de estar atrapados, los niños y su tutor sortearon la muerte y permanecieron con vida. Gracias a todos por acompañarnos en Enfoque Mundial. Regresaremos en una semana con un nuevo tema de actualidad. Hasta pronto.